Muchísimas gracias, Licen, estimados colegas. Un saludo revolucionario desde la gloriosa Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia. Quien les habla, profesor Cleómedes Merino, de Técnica Docente. De alguna manera queremos llegar a nuestros colegas, a los colegas que están en este taller, darles la bienvenida, ¿no? A nombre de la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia. Seguramente vamos a estar en coordinación, Licen, para poder coordinar a partir de ahora, tal vez con talleres virtuales, para estar en constante actualización, siempre en beneficio de nuestros colegas a nivel nacional. Tal vez sugerirlo, Licen, a nuestros colegas que nos están escuchando, ¿no? Que nos pueden sugerir, ¿no? Temáticas que de verdad o contenidos que ellos necesitan como colegas. Vamos a hacer llegar también, ¿no? Por departamento seguramente los certificaditos, porque a nivel nacional la Confederación Nacional de Maestros Rurales está en La Paz, entonces vamos a estar coordinando con los compañeros ejecutivos departamentales, de la misma manera con los ejecutivos regionales de los diferentes departamentos, Licen. Tal vez así de pocas, en corto, en resumen, Licen, aún todavía estoy en camino, me hubiera gustado llegar de manera más claro para que salga también la señal, ¿no? A la ciudad de Cochabamba aún todavía estoy en camino y de alguna manera he tenido que buscar señalcito, ¿no? Para poder participar. Gracias, Licen. Un saludo. Listo, un saludo, pues, un saludo, estimado profesor Cleómedes, siempre tan inquieto, ¿no? Siempre tan activo en todo lo que tiene que ver con las de presentación y las diferentes actividades que tiene la Confederación. Bueno, Psicoeducativa siempre está al servicio, ¿no? Siempre está a la orden, venimos trabajando ya hace mucho tiempo, en diferentes espacios de manera presencial, virtual, y ahora también, ¿no? Con el licenciado Rolando Flores, que prácticamente ya se está haciendo de la casa. Vamos a venir a trabajar con varias otras actividades también, estimado Rolando. Como usted puede ver, Psicoeducativa también tiene bastantes actividades, ¿no? Y la convocatoria es bastante grande juntamente con la Confederación. Y como dijo muy bien nuestro técnico, nuestro secretario de técnica docente, el profesor Cleómedes, quisiéramos que por favor ustedes nos puedan dar sugerencias también de temas, ¿sí? Lo pueden hacer de manera interna, mediante el chat ahora, también puede ser mediante el WhatsApp, porque tenemos un contacto directo. Vamos a hablar muy brevemente acerca de su récord académico, porque esto es por supuesto muy importante. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Mayor de San Andrés, también tiene una licenciatura en primaria de la Escuela de Formación de Maestros del Alto, también tiene una maestría ya en Educación Superior de la Universidad Pública del Alto, cuenta con varios diplomados, por ejemplo, el diplomado en Socioeducativa en Educación Superior, igual de la UPEA, en Docencia y Gestión de Aula en Educación Superior, también de la UPEA, diplomado en Investigación y Producción de Conocimiento, que importante, de la Universidad Pedagógica, diplomado en Gestión de Aprendizaje a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la Universidad Católica San Pablo, y también un diplomado en Formación para la Transformación de la Gestión Educativa en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, igual de la Universidad Pedagógica. Creo que tenemos un profesional que realmente tiene bastantes recorrido en el ámbito y por tanto vamos a aprovechar de sus conocimientos. Por tanto, este taller va a tener aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, que se puede prolongar también un poco en base a la participación de todos ustedes. Existe la predisposición del licenciado para poderlos realizar. Finalmente, vamos a hablar de una ronda, vamos a realizar una ronda de preguntas, ¿no? Y también están libres ustedes de plantear estudios de casos concretos que puedan tener en sus unidades educativas para que el licenciado nos pueda absolver todas esas dudas, darnos un criterio. Y bien, ¿qué más? No me estoy olvidando, creo, nada. Me pueden escribir internamente también, todos tienen nuestro número de psicoeducativa.
Así que, pues, estimado licenciado Rolando, estamos prestos para poderle escuchar. Ah, perdón, me olvidaba. ¿Hay alguien de la Confederación presente? ¿Hay alguien? Ya, igual, ¿no? Tal vez en la parte final va a participar alguien de la Confederación, así que no hay ningún problema. Estimado Rolando, saludos. Estamos listos nosotros para escuchar este taller. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimado. Un gusto nuevamente compartir este tipo de escenarios con mis colegas también maestros, ¿no? Maestros del estado mismo, de cada uno de los departamentos, quienes cotidianamente nos inquietamos de pronto por las nuevas tendencias, las nuevas actualizaciones, el quehacer educativo más que todo, fundamentalmente centrado en el éxito que nosotros vayamos a tener en la práctica que desarrollamos en el nivel inicial, primario o secundario, ¿ya? Entonces, un saludo cordial primero a todos los participantes. Dichoso, por ejemplo, de escuchar también las preguntas que en adelante seguramente van a hacer, porque de eso se trata ese tipo de ejercicios, ¿verdad? De continuar con la búsqueda de la información respecto al quehacer educativo, respecto a detalles, por ejemplo, que se presentan, que se suscitan en nuestro cotidiano. Como ya me había presentado, por ejemplo, el compañero, también quien les habla es también maestro, fundamentalmente ante todo siempre he dicho que soy maestro, entonces esta es una inquietud constante también y se da la oportunidad de compartir en esta ocasión la actualización curricular respecto a lo que va a ser la planificación, el trabajo de los contenidos, la manera en que vamos a evaluar la concreción misma y esto en la medida en que nosotros vamos desarrollando nuestra práctica en esta gestión. Entonces, adelante y muchas gracias a todos. Si acaso está habilitada la opción para que pueda compartir. Muy bien, Adelante. entonces iniciamos. Sin antes decirles también, compañero, y a los demás, de pronto, en la medida en que voy dando la exposición, se van suscitando dudas. Entonces, para que no las olvidemos, un ejercicio bien importante es también en el chat podemos estar ya escribiendo las preguntas y con el compañero a la parte final, en el momento de las preguntas, podamos ir absorbiendo las dudas. ¿Ya? Entonces, nada más, en el momento en que no se escuche muy bien el audio, en el chat también para que podamos coordinar esa parte. Entonces, me voy a permitir compartir con todos ustedes pantalla, por favor. ¿Me confirman, por favor, si estamos observando? Se ve muy bien. Así es, lo estamos observando. Buenas noches. Muy licenciado. bien, Muy buenas estimado noches a todos. licenciado. Muy bien. Entonces, comenzamos. Aquí hay un detalle fundamental que todas y todos hemos enfrentado de pronto o estamos enfrentando en el trabajo cotidiano que tenemos, sean de inicial, primaria o secundaria. Del mismo modo, si estamos con un aula que solamente es de un año de escolaridad o con los maestros que están trabajando, por ejemplo, en el multigrado. Y esencialmente a los colegas, por ejemplo, que están trabajando en el multigrado, si hay preguntas en las rondas de preguntas, por favor, no duden, no se inquieten, pongan las preguntas y vamos a poderlas absorber en la medida que se articula a la práctica misma que tenemos en la modalidad multigrado, ¿ya? Entonces, en la gestión, por ejemplo, en la actualización curricular tenemos que considerar lo siguiente. Y partimos siempre de aquello que es nuestra planificación, de aquello que nosotros cotidianamente desarrollamos para el trabajo cotidiano que tenemos. La dinámica va a ser, voy a dar lo práctico, lo teórico más bien, y vamos a pasar también a la parte práctica para que ustedes puedan contrastar también del cómo estamos planificando o del cómo hemos absorbido el trabajo de esta nueva actualización curricular que se ha tenido en esta gestión, ¿ya? Entonces, un primer elemento
y que es esto más recordatorio de todas y todos, es que la planificación es un momento que va a operativizar, ¿no?, nuestra práctica misma, y ahí, por ejemplo, se nota bastante el reunir la experiencia que tengamos nosotros como maestros a partir de las estrategias que nosotros vayamos a emplear, sin perder de vista el objetivo que tenemos nosotros en la educación. El objetivo mismo de que tanto se habla en este momento, se discute, de promover procesos educativos integrales en torno a la mejora de la calidad de la educación. Entonces, aquí al momento de planificar, ahí es donde se ha focalizado este proceso de actualización, es decir, que los documentos que anteriormente empleábamos ya han sido de pronto actualizados, han sido algunos modificados. Entonces, ese es el punto madre donde nos llama a que nosotros tengamos que hacer el ajuste necesario para el modo de planificar. Quiero decir, en palabras más concretas, que en la pasada gestión estábamos planificando, sigue, con documentos anteriores que no habían sufrido ningún tipo de modificación. De aquí en adelante, de gestión 2023 en adelante, se ha esa actualización, entonces necesitamos nosotros conocer de esos elementos. Y para este momento de la planificación, nosotros indudablemente tenemos que considerar estos documentos que son base para el proceso de planificación. Uno, el detalle que frecuentemente a veces nos sucede, me pasó también quien les habla, para el momento de planificar, considerar únicamente planes y programas, porque a veces nos tornamos únicamente a lo que son los contenidos. Y sé que en este momento muchos dirán, sí, tal vez me he concentrado ahí, pero necesitamos considerar estos instrumentos también para el momento de la planificación. O sea, recordar, tomar en cuenta lo que está en la normativa, en la ley misma 070, en la resolución 01 de esta gestión, que va a consignar todo el quehacer en la gestión educativa, desde los aspectos normativos hasta los de procedimiento, que es hasta la parte de la evaluación. Asimismo, el documento de los lineamientos curriculares, que van a marcar el detalle mismo del cómo planificar, pero que en la práctica, en este ejercicio, nosotros vamos a tener para trabajarlo así de manera más concreta. Y este documento que de pronto ha sido más discutido en toda esta temporada, sigue discutido, el currículo base. Posteriormente, recién tenemos el sustento mismo de lo que serían los planes y programas para el ejercicio mismo que tenemos en el momento de realizar nuestra planificación. Y ese proceso va a incorporar estos tres momentos, ya estos tres momentos que son, uno, el PSP mismo del contexto educativo donde nosotros trabajamos, el PAT, el Plan Anual Trimestralizado, y finalmente en los planes de desarrollo curricular, que son ya de manera más más atenta a la metodología, a las orientaciones mismas que nosotros vamos a desarrollar en la práctica educativa en aula. Entonces aquí es necesario que veamos a partir de los lineamientos que estos tres documentos sigue plena vigencia, están ahí organizados y delimitan también qué incorpora el PSP, el Plan Anual Trimestralizado y el Plan de Desarrollo Curricular. Entonces, aquí no solamente es que conozcamos que vamos a construir estos instrumentos, estos documentos, sino se tratan de que estos tengan su nivel de armonización, o sea, estén articulados, que uno devenga del otro. Y para este proceso, recordemos que el proceso socioproductivo, el proyecto socioproductivo, como estrategia misma que emplea la unidad educativa, va a responder en la medida a las potencialidades o demandas o necesidades que se tengan en el contexto. Entonces, aquí vamos a trabajar y trabajamos prácticamente, siguen los contextos educativos. Para esto les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, en un contexto educativo del cómo van trabajando este proyecto socioproductivo, y ustedes van a recordar que aquí el detalle de este documento mismo enfoca el hecho de trabajar
en base a un PCP, es decir, que en el contexto donde venimos trabajando nos orientamos también por el PCP, que es decir, que la educación nos permite responder a las necesidades que tenemos en los diversos contextos. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de un PCP, ¿ya? En un contexto, por ejemplo, en Ciudad del Alto, sigue teniendo estos elementos y esto en los lineamientos curriculares van mostrándose del mismo modo. Me explico aquí en esta parte, que la estructura del PCP sigue conteniendo estos elementos, es decir, que nosotros al momento de construir nuestro PCP, vamos marcándonos en la delimitación misma del título del PCP, los datos mismos referenciales de la unidad educativa que son de distrito, departamento, y el diagnóstico previo que hemos realizado nosotros para la construcción del PCP mismo. Entonces, a partir de ese diagnóstico, nos marcamos en un objetivo, el objetivo que nos permita responder a la potencialidad o a la necesidad que tiene el contexto mismo. Y posteriormente, las acciones que nosotros vayamos a desarrollar van a estar marcadas en un plan de acción que nos van a permitir encontrar resultados, desarrollar actividades, el empleo de recursos y otros delimitados en un determinado tiempo, es decir, en un cronograma mismo bajo responsabilidad de los actores educativos en la comunidad misma, es decir, en la unidad educativa. Finalmente, la parte de la evaluación misma, que será el seguimiento, el acompañamiento, la manera o el identificar la medida en que el PSP nos ha permitido encontrar resultados, nos ha permitido encontrar y llegar al objetivo que habíamos trazado anteriormente. Entonces, en el ejemplo que les mostraba, tenemos esos aspectos. Uno que decía la parte de la localización, que precisamente describe dónde se encuentra la unidad educativa, la población, las características económicas, sociales. Ahora, el espacio donde trabajamos el diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, casualmente muchos gestores educativos, muchas directoras, directores o directores encargados en algunos contextos, parten a partir de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que aquejan a la unidad educativa. Ellas nos permitirán reconocer y priorizar un problema, digamos, base que se tiene en el contexto educativo, que estaría aquí delimitado en este ejemplo. Y a partir de eso, responder a la construcción misma de lo que sería el proyecto socioproductivo de la unidad educativa. En este caso, están plasmándolo en el hecho de trabajar respecto a la despatriarcalización para vivir en armonía. Yo puedo deducir que en el diagnóstico que han desarrollado, seguramente hay esos detalles que no permiten una convivencia armónica. Entonces aquí ha existido esa necesidad de trabajar y aquí oportunamente también han fundamentado del por qué. Han plasmado un objetivo, que para el caso, un objetivo general y unos objetivos específicos que lo han delimitado por trimestre. Y este objetivo general busca, por ejemplo, para este caso, desarrollar acciones y estrategias curriculares que promuevan la convivencia armónica para este caso. Y de ese modo se han detallado también objetivos específicos para trabajarlos por trimestre. Fíjense, este detalle, seguramente este contexto lo ha considerado necesario para tener mayor especificidad en el trabajo que se va a desarrollar con el PCP. Y en adelante, lo que les señalaba también en la estructura misma del PCP, el plan de acción, respecto a las actividades por trimestre, las tareas y los responsables en desarrollar estas actividades detalladas en el plan de acción. Entonces, fíjense, ese PSP no es solamente un documento
meramente formativo o de cumplimiento, sino va a responder a las necesidades que tiene la unidad educativa. Entonces, estos ejemplos y todos los que voy a ir compartiendo, colegas, seguramente por medio del organizador se les va a llegar a compartir a todos ustedes. Entonces, no van a estar preocupados demasiado por el hecho de que quisiéramos tener un ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que estamos compartiendo se les va a transmitir en adelante. Entonces, voy a hacer una puntualización aquí. Entonces, el PCP en la actualización curricular sigue teniendo ese lugar donde la comunidad educativa, el equipo de maestras, maestros, conjuntamente con el gestor educativo, construyen este proyecto socioproductivo y a partir de eso orientan el proceso educativo que van a desarrollar en el contexto donde vienen trabajando. Es decir, aquí se materializa el hecho de que la educación no solamente es un escenario más, sino es la educación un espacio fundamental para el desarrollo mismo de nuestras regiones, del contexto mismo donde estamos trabajando, porque cumple el propósito de responder a las demandas y necesidades de la comunidad. El otro detalle y fundamental es aquí recordar que el plan anual trimestralizado es también un instrumento aquí. O sea, después de la construcción del PCP, tenemos el trabajo del PAT, que es el plan anual trimestralizado. Aquí vamos a organizar todos los contenidos de las áreas de saberes y conocimientos por campus. Ya eso dependiendo del nivel del año de escolaridad, sea inicial, primaria o secundaria, y los años respectivos. Entonces, aquí esto, por ejemplo, ya está en los documentos, en planes y programas, pero sí tenemos que puntualizar que aquí hay novedades. El hecho de que ya no solamente se toman contenidos así, sino también se focaliza en ciertas prioridades que en adelante también las estaré dando a conocer con ejemplos y en el documento mismo. La estructura, si ha sufrido algún tipo de variación y todo aquello, observado, por ejemplo, en muchos eventos, muchos hemos construido o de pronto alegremente han agarrado el plan anual trimestralizado de la gestión 2020, le han colocado 2023 y de pronto ha ido confundiendo, digamos, a muchos colegas. La estructura del PAD no ha venido, digamos, de algo que le ha inspirado, digamos, a Rolando, sino el hecho es que estos elementos y en la estructura del plan anual trimestralizado devienen del mismo documento, es decir, está en los lineamientos curriculares, es decir, la estructura del plan anual trimestralizado está en el documento que son de los lineamientos curriculares. Entonces voy a ingresar a la parte de los lineamientos curriculares y la estructura misma del plan anual trimestralizado, del proceso de la evaluación, está en este documento. Entonces, para eso nosotros nos vamos a trasladar a ver a la página, a la primera parte, donde tenemos un índice y están ahí la manera en que estos documentos están organizados, desde los planes y programas, proyecto socioproductivo, la planificación que implica el plan anual trimestralizado, en este caso en la página 23, observamos y ahí está, planes y programas, fíjense, el proyecto socioproductivo, la estructura que les detallaba en el documento, el plan anual trimestralizado, igual aquí está la estructura, fíjense, PSP de la unidad educativa, contenidos, orientaciones, más bien aquí, datos referenciales, título del PCP, objetivo holístico del nivel, ejes articuladores, campos, perfil de salida, contenidos y actividades del PCP. Entonces, fíjense, esa estructura, por ejemplo, es una parte también de la actualización. Si bien en el caso en anteriores gestiones se trabajaba lo que eran las temáticas orientadoras, por ejemplo. Ahora ya no están aquí las temáticas orientadoras, nos han pasado el Ministerio de Educación en este documento que son los lineamientos curriculares, esta estructura. Entonces, alguna vez colegas me preguntaban, ¿y
¿cuáles serían los elementos que vamos a considerar? Serían estos elementos que devienen, como les decía, del documento normativo, que son los lineamientos curriculares. Entonces aquí, las novedades que se presentan, ya las novedades, y seguramente muchos, ahorita han señalado perfiles de salida. Sí, indudablemente, aquí los perfiles de salida son una novedad que viene a ser ahora para el proceso y al momento de que nosotros planifiquemos de manera anual y trimestralizada. Entonces, aquí, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a observar enseguida un ejemplo y sí, ahí sigue la duda del perfil de salida, del cómo trabajamos, qué implica el trabajar el perfil de salida. Entonces, para esto, nosotros lo que vamos a hacer es primero trasladarnos al ejemplo mismo, ya a la estructura del plan anual trimestralizado. Entonces, les voy a compartir un plan anual trimestralizado. Podemos tomar, aquí tengo plan anual trimestralizado. Para el caso de secundaria tenemos también primaria. Ya, tomemos a ver secundaria. Ya. Aquí voy a ampliar esta parte. Como les decía, en la estructura misma, el proyecto socioproductivo, este es un ejemplo nada más, tendría que estar plasmado en esta parte y ese sería el orientador base pues para el momento de planificar. Posteriormente, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, estaríamos trazando lo que es y extractando de lo que está en el documento mismo normativo de planes y programas respecto al objetivo holístico del nivel. Es decir, este objetivo holístico del nivel no lo construimos, sino vamos a extractarlo del documento base que ya se tiene para el nivel mismo que trabajamos, sea del nivel inicial, sea primaria o sea secundaria. Para este caso, el objetivo del nivel es el de secundaria. Y en el documento mismo de planes y programas, vamos a abrir a ver planes y programas del nivel secundario. En el documento de planes y programas del nivel secundario, tenemos este objetivo de nivel. Entonces, este objetivo de nivel únicamente está siendo trasladado para el momento en que nosotros construimos el plan anual trimestralizado. Entonces aquí, objetivo, a ver, vamos acá. Y vamos a encontrar este objetivo del nivel. Entonces, para el caso, tenemos aquí objetivo holístico del nivel. En la página 8, por ejemplo, del documento de planes y programas del nivel secundario, tenemos lo que sería el objetivo holístico del nivel, que aquí claramente señala la formación integral a las y los estudiantes con identidad cultural. Y ese es el objetivo holístico del nivel que nosotros vamos a incorporar a nuestro, o hemos incorporado a nuestro plan anual trimestralizado. Entonces, fíjense, ahí no hay, porque en algún momento les decía, construimos, de dónde extractamos, cómo hacemos, dependiendo del área. No, aquí va más del nivel. Posteriormente, se incorporan los ejes articuladores, que para el caso están también en los lineamientos curriculares. El hecho de trabajar una educación intracultural, una educación en principios y valores, una educación para la producción y finalmente una educación en convivencia con la madre tierra. Estos ejes articuladores siguen teniendo plena vigencia para el trabajo mismo al momento de construir nuestro plan anual trimestralizado. El otro detalle está respecto a los contenidos. Y aquí hay que ser muy enfático, colegas, especialmente para los gestores o los colegas que, por ejemplo, están en la comisión técnico-pedagógico, que de pronto esto es un tanto complejo para nosotros. En ciertos contextos, por ejemplo, en
áreas dispersas, por ejemplo, el plan anual trimestralizado lo hacen conjuntamente, es decir, todo el equipo de maestras y maestros. ¿Eso qué implica? En el nivel secundario implica que en el mismo documento van a estar plasmados los campos y las áreas de saberes y conocimientos dependiendo del año de escolaridad. Para este caso, estamos tomando como ejemplo el primer año de educación secundaria comunitaria productiva. Y para el caso, si lo estuvieran haciendo de manera separada, estaría únicamente incorporado el campo y el área específica y de manera separada estos contenidos que estarían extractados de planes y programas. Pero para el caso que estuvieran realizando de manera conjunta, estarían siendo plasmados en este ejemplo de rejilla, por ejemplo, de contenidos por trimestre. ¿Ya? Donde se caracteriza y está plasmado este elemento novedad en nuestra planificación, que serían los perfiles de salida. Y estos perfiles de salida también están plasmados en planes y programas como un elemento, como el elemento objetivo que nosotros tenemos, dependiendo del año de escolaridad. Es necesario focalizarnos en que no es un indicador, no es una competencia, sino es el objetivo mismo que nosotros tenemos, la meta que tenemos al momento de trabajar con los estudiantes, es decir, la capacidad, potencialidad y cualidad que nosotros tenemos por desarrollar en el estudiante. Y en este caso, se da el ejemplo, por ejemplo, donde dice identifica los elementos de transformación sustentable, autónoma, autogestión, democracia, participación como forma de expresión del biocentrismo en el estudio de las ciencias naturales y los sistemas de clasificación de los seres vivos en convivencia armónica con la madre tierra. Aquí muchos colegas me señalaban, pero Rolando, es un tanto muy complejo, por ejemplo, llegar a esto. Los estudiantes muchas veces no llegan a cubrir esto. Y efectivamente, en el documento, en los lineamientos, señala, por ejemplo, esta flexibilidad. Es decir, no busquemos que este perfil de salida se logre de manera inmediata. Es decir, esto es de manera gradual. Los estudiantes alcanzarán, por ejemplo, el hecho de identificar elementos de transformación sustentable. Posteriormente, la autonomía y autogestión, la parte de la democracia y la participación como forma de expresión. Esto sabemos que dependiendo del ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes, dependiendo del contexto donde nosotros venimos trabajando, es distinto. O sea, no podemos tratar de que todos en un mismo carril o a un mismo tiempo, a un mismo ritmo, lleguen a alcanzar este perfil de salida. Entonces, pero sí nosotros trazamos esta meta para posteriormente alcanzarla, ¿ya? A partir de la manera, las estrategias que nosotros empleemos, ¿ya? Que sería muy oportuno también hablar de esto, de las estrategias, pero es un tema muy aparte, me parece, para trabajarlo y llegar a la especificidad que nos está planteando, por ejemplo, los perfiles de salida y por año de escolaridad. Entonces, les decía, este plan anual trimestralizado, uno, puede ser construido de manera conjunta por todo el equipo de maestros y maestros, tener un documento único del año de escolaridad, pero incorporando todas las áreas de saberes y conocimientos que son propias de ese año de escolaridad. O de este otro modo, por área y de manera separada. Pero el hecho es que de una o de la otra manera, los perfiles de salida tienen que estar presentes, porque los perfiles de salida no son delimitados por nivel, no son delimitados por año de escolaridad, sino están delimitados por las áreas de saberes y conocimientos. Me explico. Entonces, el documento de planes y programas también contempla este elemento, es decir, están también los perfiles de salida. Fíjense aquí, perfil de salida del nivel. Para este caso, tenemos ciencias naturales, biología, geografía, ciencias naturales, física, ciencias naturales, química, matemática, y así
para todas las áreas de saberes y conocimientos en el nivel secundario. Posteriormente, tenemos los perfiles de salida. Fíjense, esto ya está en la página 11. Ya sería muy teórico, digamos, agarrar esto y trasladar a una diapositiva. Por eso es necesario tomarla directamente del documento de planes y programas. Fíjense, para el primer año de escolaridad en el nivel secundario, para el caso de estar trabajando ciencias naturales, biología, geografía, tenemos estos perfiles de salida. Identifica los elementos, define la relación y ahí estarían. Es decir, ahí están las metas que tenemos nosotros en cuanto al desarrollo de las capacidades, potencialidades y cualidades de los estudiantes. El hecho es que esto sea alcanzado de manera gradual. No nos empantanemos, colegas, en esto. Sí es muy complejo y quienes hablan también en algún primer momento hacía un análisis, por ejemplo, decir el hecho de explorar hechos y fenómenos desde sus experiencias, prácticas productivas, de su cotidianidad, analizando los problemas identificados con curiosidad y honestidad en recolección, dice, no, más bien dice, en la recolección de datos y su validación en el estudio de las ciencias naturales, preservando los recursos de la madre tierra. Pareciera muy complejo, pero como les digo, esto es gradual, es decir, esto son capacidades que los estudiantes van alcanzando de manera progresiva. Es decir, esto no necesariamente tiene que ser alcanzado de un plumazo, es decir, en el primer mes, en el segundo mes, o en el primer trimestre, o en el segundo trimestre, sino esto va a ser durante toda la gestión. Y al finalizar, no necesariamente en un porcentaje total, ¿verdad? Entonces, esos perfiles de salida están plasmados en el área, por ejemplo, que estaríamos trabajando. Entonces, colegas, el hecho de trabajar estos contenidos y estos perfiles de salida implican la incorporación de estrategias pertinentes a focalizarnos estos elementos, es decir, trabajar de manera más puntual teniendo ese objetivo mismo. Entonces, volviendo a la parte del plan anual trimestralizado, la estructura misma al momento de nosotros construirlo, entonces la novedad que estaría presente aquí es el perfil de salida, que es la manera en que nosotros desarrollamos las capacidades, cualidades y potencialidades en los estudiantes, que no es un tema de trabajarlo de manera vertical, sino es un tema de trabajo progresivo, es decir, y además está organizado de manera progresiva dependiendo del año de escolaridad. El siguiente detalle es que trabajamos este proceso de planificación ya más de manera directa a la práctica misma que nosotros tenemos en aula y dependiendo del área que nosotros somos responsables, el plan de desarrollo curricular, que en este caso es un instrumento, saben muy bien, que organiza prioritariamente contenidos, pero recursos mismos que vayamos a emplear y el proceso de evaluación que vamos a tener. Finalmente, es necesario recordar aquí que las acciones que tenemos en el PCP también tienen que estar siendo atendidas al momento de desarrollar nuestra práctica misma con nuestros planes de desarrollo curricular. Entonces, ahora, la estructura. ¿Se ha sufrido algún detalle, alguna novedad que existe aquí? Ustedes observarán, datos referenciales ha sido un elemento que siempre lo hemos tenido, el objetivo holístico ya está también aquí para ser trabajado dependiendo del área de los contenidos que nosotros estamos trabajando, los perfiles de salida que estarían como novedad, es decir, la manera, la medida en que nosotros vamos a trabajar las capacidades, las potencialidades en las y los estudiantes. Sí, en los materiales educativos puede haber existido una variación o una novedad, el hecho de incorporar ya nuevos recursos educativos dependiendo de la modalidad que vayamos a trabajar. Esto entre comillas, digamos, para el caso de que
suframos nuevamente algún tipo de contingencia sanitaria. Eso, los materiales no van a ser precisamente como teníamos tal vez en la gestión 2021, en el hecho de trabajar con ciertos materiales que sean para la modalidad semipresencial, presencial o a distancia. Además que aquí en los lineamientos curriculares está presente y en planes y programas está presente el trabajar a partir de los textos educativos, ¿ya? Es un elemento, por ejemplo, que incorpora y lo reitera bastante en los documentos que se han socializado. Entonces, ahora, en cuanto a la construcción de la estructura misma del PSP, de la estructura más bien de los planes de desarrollo curricular, me voy a remitir igual a un ejemplo. En este caso ahora vamos a ir a primaria, ¿no? Hemos tenido hace rato un ejemplo de secundaria, vayamos a ver un ejemplo de primaria. Plan de desarrollo curricular primaria para este caso. ¿Ya? En este caso se está tomando el tercer año de escolaridad de educación primaria comunitaria vocacional. ¿Ya? En cuanto a la estructura, igual está presente el tiempo mismo. El objetivo holístico, como les decía, va a incorporar el trabajo del objetivo del nivel, el trabajo mismo de los contenidos que estamos trabajando en este caso, enseguida vamos a puntualizar aquello, y el detalle de los perfiles de salida. Aquí nuestro objetivo holístico y los perfiles de salida, que en este caso estarían presentes 2, 3, 5 perfiles de salida. La lógica organizada y encontrada en esta parte respecto a los perfiles de salida es la siguiente. Para el tercer año de escolaridad, presente que maestras y maestros del nivel primario se hacen cargo de las 4 áreas. Primero, matemática, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, artes plásticas, y en otros contextos también están siendo responsables de valores, espiritualidades y religiones. Entonces, en este caso, dependiendo de los contenidos que está extrayendo del documento mismo de planes y programas, se incorporarán los perfiles de salida que van a ser trabajados. Y para este caso, mire, tenemos expresa y valora actitudes de igualdad de oportunidades demostradas en la convivencia comunitaria. Claramente está el trabajo en el área de valores, ¿verdad? En el área de valores. Y ese perfil de salida igual se encuentra presente en el documento de planes y programas. Ahora sí vamos a ir en el caso, decíamos, a ver, en el ejemplo, vamos a reiterar esta parte. Es el ejemplo de un tercer año de escolaridad, ¿ya? Entonces vamos a planes y programas, pero en este caso planes y programas del nivel primario, ¿ya? Planes y programas, aquí tenemos planes y programas del nivel primario. Entonces, vamos al momento mismo donde tenemos el primer año de escolaridad, ¿ya? En este primer año de escolaridad, tercer año de escolaridad más bien, en el tercer año de escolaridad tenemos el trabajo de perfiles de salida. Y estos perfiles de salida tienen que ser considerados al momento de realizar nuestros planes de desarrollo curricular. ¿Ya? A ver, nos vamos a remitir a la página. Vamos a ir al tercer año de escolaridad, como les decía. ¿Ya? Segundo año. Y aquí tenemos el tercer año de escolaridad. Fíjense aquí. Para el área de valores, tenemos 3 perfiles de salida. Tenemos contenidos organizados del primer al tercer trimestre. Una lógica que agarraban algunos colegas decía, ya tenemos 3 perfiles de salida, un perfil de salida por trimestre. ¿Sí o no? Muy bien, pero esto también tiene que ser discernido, colegas, es necesario. Por ejemplo, si tenemos en el primer trimestre el hecho de trabajar igualdad de oportunidades entre hombre y la mujer, las normas y los acuerdos, elementos simbólicos del pensamiento humano, agua, tierra, fuego, astros, truenos y energía cósmica. Entonces nosotros
tenemos que observar el perfil de salida que se identifique con el trabajo de estos contenidos. Si dice expresa y valora actitudes de igualdad de oportunidades demostradas en la convivencia comunitaria, me parece que sí está respondiendo a contenidos del primer trimestre. Explica a sus pares sobre las manifestaciones culturales de la comunidad, dice. De pronto ya no responde precisamente a contenidos del primer trimestre. Valora y describe en textos escritos el sentido de existencia, su origen, historia y memoria colectiva de su cultura como fuente de conocimiento y esencia de su identidad. Entonces, aquí, fíjense, yo sé que en este momento muchos colegas ya han dicho, no, el primero se relaciona con el primer trimestre, el segundo con el segundo trimestre y el tercero con el tercer trimestre. Indudablemente sí, hay elementos que devienen y hacen mención a contenidos que se están trabajando en ese trimestre. Entonces, el ejercicio dado, por ejemplo, en el ejemplo que les compartía, ha sido ese. Aquí dice, expresa y valora actitudes de igualdad de oportunidad demostradas en la convivencia comunitaria, lo mismo que ha estado señalado en el perfil de salida del tercer año de escolaridad para el primer trimestre al tomar estos contenidos en cuanto a igualdad de oportunidades. Entonces, las otras áreas de saberes y conocimientos trabajadas como en comunicación y lenguajes, por ejemplo, la comunicación verbal y no verbal, el cuento, comprensión lectora y producción de textos, orden alfabético, serie de palabras, y estos contenidos que están planteados igual tienen que ser respondidos teniendo una meta en cuanto al desarrollo de las capacidades en las y los estudiantes. Respecto aquí, señala, dialoga y escucha para resolver problemas, necesidades, desarrollar actividades en la escuela y comunidad. Entonces, veamos si realmente se ha tomado ese ejemplo. Entonces, es necesario que nosotros aquí tomemos el ejemplo así más concreto. O sea, aquí estamos tomando el documento de planes y programas de este año de escolaridad y veamos aquí en comunicación y lenguajes, tenemos también aquí el trabajo de estos contenidos en el primer trimestre y tenemos aquí este perfil de salida que dice interactúa en situaciones comunicativas, dialoga y escucha para resolver problemas. En cuanto a la elección que realicemos nosotros para este trabajo en nuestros planes de desarrollo curricular, tienen que estar vinculadas al contenido mismo que nosotros estamos trabajando. Aquí nos plantean un perfil de salida, pero no están delimitando precisamente o vinculándolo de manera directa al contenido. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser selectivos en cuanto al campo también que estemos, sean comunicación oral, lectura comprensiva o escritura creativa. En adelante hablaremos también de lo que serían estas novedades, por ejemplo, que ya que se están priorizando más el trabajo de lectura, escritura, pensamiento lógico matemático, razonamiento, ajedrez y robótica, que está también en adelante en nuestros documentos. Pero aquí es necesario puntualizar con el perfil de salida que tenemos al momento de planificar. Entonces, fíjense, ese es el ejercicio que está realizando o que hemos realizado también algunos colegas que escuchan, o de pronto hemos estado, no lo estamos entendiendo, digamos, la lógica de seleccionar perfiles de salida para este ejercicio. No están perfiles de salida del área específica, sino están planteados también del trimestre mismo, ¿ya? Entonces, aquí es necesario también, a partir de la selección de estos contenidos, el trabajar las orientaciones que nosotros veamos más convenientes. La selección de los materiales educativos y los criterios de evaluación. Entonces, en el momento de la práctica, esos 4 momentos, por ejemplo, de práctica, teoría, valoración y producción, no han sufrido tampoco precisamente un cambio, sino continúan y permanecen en cuanto a la orientación que nos permite realizar metodológicamente. Entonces aquí, dependiendo de los contenidos que está planteando, aquí en el ejemplo se plasma prácticas, recorremos las calles aledañas a la unidad educativa, observamos las características propias de nuestra comunidad en las calles, casas, canchas, parques y de manera específica está planteando actividades prácticas de pronto que van a desarrollar, una parte teórica también que está ahí,
respecto a qué van a realizar en este tercer año de escolaridad en el nivel primario, la parte valorativa que se tiene, por ejemplo, y fíjense que está siendo vinculada, por ejemplo, a sus contenidos que se han planteado, y la parte de la producción que serían igual aquí unas acciones que están siendo planteadas para el trabajo en consecuencia. El detalle, por ejemplo, de trabajar con qué materiales educativos, en algún momento teníamos plasmados y en un proceso formativo, de pronto en formación complementaria, trabajamos lo que eran materiales de la vida, analógicos y para la producción de conocimientos. Aquí no se hace mucho problema en ese detalle, sino están planteados de manera general estos materiales educativos en los planes de desarrollo curricular, pero sí aquellos que sean los más pertinentes. Y en los lineamientos curriculares también se plasma, como les decía, el texto educativo y a partir de eso otros materiales que nosotros veamos convenientes para este trabajo. La parte evaluativa, en cuanto al documento mismo base, en los lineamientos sigue permaneciendo esa evaluación continua, esa evaluación de proceso, pero aquí fundamentalmente aparece el hecho de trabajar una parte final, que serían la valoración de logros de aprendizaje, y eso en adelante vamos a observar. Aquí la parte evaluativa está respecto en nuestros planes de desarrollo curricular, respecto a los contenidos, a los logros que estamos teniendo nosotros, vinculados a los perfiles de salida que hemos trabajado en este mes, que hemos planteado este plan de desarrollo curricular. Entonces aquí, por ejemplo, en la dimensión del ser, continúa siendo, por ejemplo, aquí, de fortalecer el valor del respeto y cuidado de los recursos que nos brinda la Madre Tierra, saber vinculado a los contenidos que diferencia lugares característicos de la comunidad, conocer los lugares importantes del municipio, reconoce el uso racional del agua en la comunidad y la parte del hacer, por ejemplo, en la parte de la evaluación, que viene a ser esa parte en cuanto los estudiantes, las niñas, los niños tienen y demuestran la capacidad más práctica en cuanto a escribir, por ejemplo, características, diferencias, dibujo y la construcción misma de carteles, afiches, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que es plasma, que fíjense, no se separa precisamente, no está el detalle de plasmar o delimitar con resuelve una prueba objetiva, sino el detalle es más cualitativo respecto a aquello que ha desarrollado en este proceso de planificación. Entonces, finalmente, la parte del decidir, que es un aspecto un tanto más a largo tiempo, de encontrar si asume o no asume conciencia respecto al cuidado del agua para la vida de su comunidad. Parte del producto igual sigue siendo como un elemento en nuestros planes de desarrollo curricular, que viene a ser la estructura de afiches, por ejemplo, en este caso, que recuerden el uso correcto y medido del agua en las actividades de nuestra comunidad. Ya, estos elementos, por ejemplo, que les estoy compartiendo aquí en este ejemplo mismo, han sido también extractados de estos documentos de lineamientos curriculares, ¿ya? Es decir, no están siendo incorporadas, digamos, a facilidad o a elección individual, sino esto ya están siendo plasmados en la presente actualización. El otro elemento que tenemos que considerar a partir de todo este proceso de planificación es que el proceso mismo de la concreción curricular debe llevarnos al qué estamos buscando. O sea, ¿cuál ha sido el propósito de haber planificado desde el PSP, nuestro plan anual trimestralizado y nuestros planes de desarrollo curricular? Es el hecho de buscar que se consolide aquello. Es decir, esto se ha iniciado desde los documentos mismos que hemos tenido. Por eso al inicio les mostraba los documentos que teníamos para el momento de la planificación, que me refiero a estos, ¿verdad? Me refería que todos estos documentos, desde la revisión de estos documentos, nosotros ya estamos buscando un objetivo mayor, que es que se materialice todo eso planificado, que
el PCP mismo responda a las necesidades de la comunidad. A partir de nuestro plan anual trimestralizado, vinculemos la escuela con la comunidad y al ejecutar más bien nuestros planes de desarrollo curricular, encontremos sentido y trabajo a la parte más operativa y pedagógica que tenemos nosotros como maestras y maestros en el quehacer educativo. Entonces, esa concreción curricular no es otra cosa más que llevar adelante el trabajo mismo desde la elaboración, desde la planificación, el proyecto socioproductivo, la definición de la modalidad, por ejemplo, para el caso, como les decía, si en el caso que tuviéramos en adelante una nueva emergencia sanitaria, definiríamos la modalidad de atención educativa en el contexto donde estamos desarrollando nuestra práctica. El otro detalle es la planificación, que implica dos momentos, el plan anual trimestralizado y nuestros planes de desarrollo curricular que los realizamos ya en cada unidad educativa y más específicamente al área concreta. El otro detalle también para que esto se materialice es un elemento esencial, por ejemplo, el detalle de trabajar adaptaciones curriculares. Es decir, no solamente se culmina con elaborar o planificar, digamos, adecuadamente hasta nuestros planes de desarrollo curricular, sino hay la necesidad de desarrollar adaptaciones curriculares, ¿ya? Adaptaciones curriculares con, por ejemplo, estrategias que nos permitan cubrir necesidades que tienen nuestros estudiantes. El detalle mismo ahí es también la preparación del material educativo, el más pertinente y el más aconsejable, dependiendo de la debilidad o dificultad que se tiene con los estudiantes. Entonces aquí, si nosotros recordamos que la parte de la concreción misma, y sigue en los documentos actuales, las dimensiones sigue presentes, es decir, que la educación en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo igual incorpora una formación integral en cuanto a las dimensiones, ser, saber, hacer y decidir, que implica el fortalecimiento de capacidades, cualidades y potencialidades en los estudiantes. Entonces, aquí hay necesidad de que nosotros consideremos este detalle fundamental y sea en inicial, primaria o secundaria, en los documentos lineales que les decía, documentos base que tenemos, están siendo también plasmados en base a los lineamientos curriculares, donde incorpora el trabajo de todas las áreas de saberes y conocimientos, es decir, el trabajo de las áreas y saberes y conocimientos no solamente trabajan de manera parcelada en los estudiantes, en nuestro quehacer educativo, sino se articulan a partir de que, recuerden, todos teníamos el paraguas del PSP. A partir de eso, nuestros planes anuales trimestralizados y finalmente llegamos a concretizar en torno a nuestros planes de desarrollo curricular. Es decir, no están siendo separados, sino se llegan a armonizar en el momento en que nosotros desarrollamos nuestra práctica, porque todos tenemos un mismo plan de acción desde nuestro plan de acción en el PSP. Entonces, hay ciertas actividades que nos van a conectar, por ejemplo, al momento de que el maestro de matemática va desarrollando su práctica, al momento de que el colega de educación musical va trabajando, al momento de comunicación y lenguajes, y así de todas las áreas de saberes y conocimientos. Entonces, aquí, en la actualización misma que tenemos en esta gestión, hay este detalle que les decía. Nos concentramos más en el profundizar el trabajo de la lectura comprensiva, la escritura creativa y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, que no es tema precisamente para darlo de pasada. La lectura comprensiva implica el detalle mismo de
considerar cuando llegamos a una lectura comprensiva en todo el sentido de la palabra. Es decir, desde sus niveles, la escritura misma desde sus ámbitos mismos que implica, y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático como forma de desarrollar la inteligencia en las y los estudiantes, forma de adoptar, por ejemplo, solución a diversas situaciones que se tiene en lo cotidiano. Y el camino que vaya a trazar eso a partir del razonamiento lógico-matemático que vaya a tener el estudiante, el camino que vaya a trazar y encontrar un determinado resultado. Aquí, estos tres elementos, por ejemplo, se están ahondando bastante en nuestros documentos de los lineamientos y el currículo base mismo, ya que considera, por ejemplo, que tenemos una debilidad en cuanto a estos tres elementos. Entonces, indudablemente no vamos a trabajarlos como contenidos, pero sí podemos trabajarlos al momento de plasmarlos más bien en nuestras orientaciones metodológicas. Vayamos a un ejemplo para este caso. En el caso del trabajo de primaria hemos hecho hace rato. A ver, agarremos el PDC de valores. Tenemos un PDC de valores. Esto está en el segundo año de escolaridad de primaria. Está mezclando Y, mucho. y tenemos aquí, ya enseguida, por ejemplo, tenemos la parte práctica, que tenían que ser orientaciones metodológicas que nos permitan, mira, dice narración, parábola de los talentos, cuentacuentos. Retorno a este detalle. El hecho de trabajar la lectura comprensiva no solamente implica que el maestro de comunicación y lenguajes lo vaya a trabajar, sino también desde las otras áreas de saberes y conocimientos, trabajamos, por ejemplo, lectura, trabajamos narración, en matemática describimos situaciones o planteamos situaciones, en sociales sucesos, por ejemplo, acontecidos anteriormente. Entonces, la lectura comprensiva no es solo el trabajo de una sola área, sino necesitamos que al momento de realizar nuestras orientaciones metodológicas, ahondar en estos detalles, por ejemplo, que señalan los lineamientos. Entonces, nosotros vamos a fortalecer en esta presente gestión el trabajo más en concreto de estos focos de atención que se han plasmado. Y están todo un documento, les diría, va haciendo la descripción de qué comprende la lectura comprensiva, la escritura, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Que como les decía, es un detalle más para trabajar de manera más puntual, pero sí en los lineamientos generales es necesario reconocer, identificar este detalle más que se tiene para esta gestión. El otro detalle también que señala es el trabajo de capacidades, cualidades y potencialidades, que son los perfiles de salida mismo que están plasmados en los documentos, en planes y programas. Que como les decía, no es necesariamente culminarlos de manera total, sino esto tiene que ser de manera progresiva. Esto es un trabajo no necesariamente uniforme en todos los estudiantes, sino es un trabajo de alcanzar paulatinamente y de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los estudiantes en torno al objetivo que nosotros hayamos planteado en nuestra planificación. Entonces aquí es necesario que nosotros tengamos esa meta misma de que nosotros desarrollamos contenidos, pero los contenidos nos tienen que impulsar a trabajar estas capacidades, cualidades y potencialidades en los estudiantes. Entonces, ese detalle cuando nos marca, por ejemplo, la actualización curricular, el trabajo de capacidades, cualidades y potencialidades, no es solamente un contenido más, sino eso está articulado y vinculado a la parte metodológica que nosotros tenemos. Entonces aquí
tenemos, por ejemplo, un detalle fundamental, que estas capacidades, como les decía, no sean trabajadas precisamente como contenidos, sino es la manera, la medida en que nosotros podemos fortalecer a nuestros estudiantes. Esto con la estrategia misma que nosotros empleamos, la orientación misma que estamos planteando. Entonces, para ver en esta parte y focalizarnos, fíjense que esta novedad en torno al perfil de salida, el trabajo de las capacidades, no tienen que orillarnos, digamos, a trabajar solo contenido, sino es la medida en que nosotros potenciamos a nuestros estudiantes, empleando estrategias, dependiendo de este caso, secundaria o para el caso sea primaria, dependiendo del año de escolaridad y de la especialidad que nosotros estemos regentando. Entonces, esto progresivamente va a ser vinculado a la parte evaluativa. Y en esta parte evaluativa, en la parte de la evaluación curricular, se sigue tornando al documento que teníamos de la gestión 2021, ¿ya? ¿Por qué? Para la parte de la evaluación tenemos que considerar que tenemos el documento base, que es la resolución ministerial, ya la resolución ministerial que tenemos, la 01. En el artículo 72 nos habla, ya esto es de esta gestión 2023, y ustedes si pueden revisar en el artículo 72 que habla de la parte de la evaluación, señala y puntualiza que para la evaluación se realizará esto en el marco del reglamento de evaluación en actual vigencia. Y el documento que tenemos en actual vigencia es el de la gestión 2021. Ese documento es, para este caso, necesario, por ejemplo, para el momento de la evaluación. Es necesario que nosotros le demos una revisión a este documento, esto que les decía, que sería que vendría de la resolución ministerial, aquí, 473 de la gestión 2021, y en adelante está este documento, que muchos colegas me habían preguntado de dónde sacamos el reglamento de evaluación, porque anteriormente teníamos en documentos de pronto separados y teníamos ahí algo más puntual. Y en este reglamento de evaluación del desarrollo curricular está organizado desde la parte del objeto mismo de este documento de reglamento de evaluación y la aplicación misma respecto a todos los aspectos que es nuestro quehacer educativo. Pero aquí, por ejemplo, revisar todo minuciosamente nos demoraría bastante tiempo. Entonces, para eso he puntualizado aspectos, por ejemplo, que nos tienen que permitir este trabajo. Uno, primero, mantiene esas cualidades que tenía anteriormente, antes de la actualización curricular. O sea, mantiene esas cualidades en torno a ser un instrumento que nos permita reunir información respecto a las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Respecto a cada nivel, está separado en ese documento mismo por cada nivel. No es netamente un documento que nos vaya a dar de manera general, sino está por nivel. ¿Cuál es esa finalidad que tiene este momento de la evaluación? Reunir y recoger, analizar sistemáticamente la información respecto a las capacidades en nuestros estudiantes para tener un momento de reflexión, emitir juicios y tomar acciones inmediatas y pertinentes para la mejora del trabajo mismo que estamos teniendo con nuestros estudiantes. Entonces, esa finalidad de la evaluación está también en el documento curricular. Como les decía, es más extenso el documento. Entonces, aquí en este documento he tratado de reunir y la función misma que cumple la evaluación, que es como parte mismo, es un instrumento que nosotros no podemos dejar de lado y siempre lo hemos utilizado, que llega a ser un momento que nos permita
reconstruir constantemente, es decir, la manera en que hemos planificado y veamos qué podemos hacer, qué podemos ajustar, qué podemos cambiar, qué nueva estrategia podemos emplear y tener mejores resultados en cuanto al desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades en nuestros estudiantes. Y esas fases de la evaluación están plasmadas ahora en 3 momentos, ¿ya? Recordemos que hemos tenido una evaluación inicial o diagnóstica, ¿ya? Esa fase, por ejemplo, anteriormente no había, o había sido de pronto descuidada en tal vez en pasadas gestiones. Sí, normativamente ahora con la actualización ya se ha nuevamente retomado esta parte que nosotros, quieras o no, habíamos desarrollado también. Hemos desarrollado esta evaluación diagnóstica que nos permite reconocer las dificultades, las potencialidades que tienen nuestros estudiantes. Seguramente la evaluación permanente y continua que le estamos desarrollando, eso no ha quedado tampoco de lado, sino que permanece y la desarrollamos constantemente. Y este último detalle que sería como novedad, lo que les señalaba, la evaluación del logro de aprendizajes, que implica el cuánto el estudiante ha sido fortalecido en cuanto a las capacidades, potencialidades y cualidades en los estudiantes. Quiere decir que qué tanto demuestra capacidad para resolver problemas cotidianos, qué tanto puede ahora en torno a la evaluación diagnóstica que habíamos tenido anteriormente. Esto de manera específica igual está en el documento normativo. Ahora, del cómo lo desarrollarán en adelante no está precisamente delimitado, solamente habla de manera general, donde señala el logro de las capacidades, potencialidades en los estudiantes. Ese es el detalle. Ahora, si va a haber una especificación o un reglamento que nos permita tener algo más claro en cuanto al logro de aprendizaje, es documento normativo que emita el Ministerio de Educación, entonces lo tendremos ahí en adelante. Pero hasta el momento esos dos aspectos en cuanto a evaluación inicial, diagnóstica y evaluación permanente están ya siendo concretizados ya en nuestra misma práctica. Entonces aquí el detalle mayor que tenemos es que busquemos en el proceso de la evaluación, a ver, voy a volver, no solamente busque la evaluación del contenido mismo, sino como nuestra evaluación pasa a ser un escenario donde planteamos criterios mismos en las 4 dimensiones, entonces aquí ya están siendo materializados el hecho de trabajar criterios de evaluación que respondan a esa formación integral de los estudiantes. Es decir, no solamente evaluamos una dimensión, que sería del saber o del hacer, sino también está la evaluación de la dimensión del ser y del decidir. Entonces, ahí se materializa este detalle de que nuestra evaluación sigue siendo integral, sigue siendo constante y que nos permita valorar de manera cualitativa y la plasmamos posteriormente cuantitativamente. Eso en el documento de la resolución ministerial 01 de esta gestión. Del mismo modo, considera estos dos momentos, la parte cualitativa y la parte cuantitativa, lo que les decía. Decir que va a existir una apreciación constante en torno a las dimensiones en los estudiantes, y eso va a ser expresada en base a criterios que nosotros construyamos de manera escrita, oral, y la parte cuantitativa, que sería la valoración de los logros mediante una aplicación de instrumentos, sean pruebas objetivas u otros, expresada en números. Entonces, esos dos elementos continúan y están en adelante. Una pregunta aquí, por ejemplo, que me hacían, Rolando, y la parte de la evaluación cualitativa en las libretas se va nuevamente plasmar o va a aparecer precisamente. Sigue, continúa y se mantiene como se ha tenido hasta la pasada gestión, de que en la
libreta va a estar plasmado y eso está en el documento mismo de la resolución ministerial. Les voy a Qué hueva. retornar aquí. Dice la evaluación. Únicamente dice, mire, el cuaderno pedagógico, trabajos prácticos y evaluaciones y la libreta electrónica son documentos que respaldan la promoción o retención de la o el estudiante. No señala en este caso si va a volver a criterios cualitativos, señala y plasma que solamente va a continuar necesariamente con los cuantitativos. Eso me parece que también facilita el hecho de no estar solamente confundidos en estar dando notas, planteando criterios que de pronto van a obstaculizar, digamos, nuestra práctica misma. Entonces, esta evaluación cuantitativa continúa como anteriormente en números. La escala, por ejemplo, de la evaluación en torno al objetivo holístico y perfiles de salida, igual está en torno a una evaluación cualitativa, cuantitativa y una puntuación respectiva. Esto para el nivel secundario está planteado de este modo, ¿ya? En el nivel primario, del mismo modo, como les decía, va a continuar con la parte cuantitativa. Ahora, nos hablan también de estos instrumentos de evaluación, ¿ya? De pronto nos confunden, digamos, el hecho ahora, ¿qué son esos nuevos instrumentos de evaluación? Nuestros instrumentos de evaluación únicamente, así de manera general, son plasmados en estos documentos, en los nuevos lineamientos, que de pronto son un tanto confusos, pero sí para nosotros en la práctica misma que desarrollamos, los instrumentos únicamente nos tienen que permitir realizar procesos de apoyo, acompañamiento pedagógico a nuestros estudiantes. Así que nos permitan trabajar el objetivo mismo que nosotros tenemos en el año de escolaridad, que nos permitan alcanzar esos perfiles de salida que tenemos planteados en el año de escolaridad. Y ese reglamento, como les señalaba en adelante, está únicamente reducido a este trabajo, desde lo que plantea nuestra resolución ministerial y que nos remite al trabajo y a direccionarnos y a conducirnos por la resolución ministerial 473. Pareciera muy cargoso esta parte, pero esta parte en cuanto a la parte evaluativa es más referencial en cuanto a los obstáculos de pronto podamos tener en el proceso de la evaluación. Una colega me decía, pero nos dicen que no podemos retener en el año de escolaridad. No podemos retener. Y cuando retenemos nos piden una serie de documentación. Nos piden informe de aquí, informe de allá, que haber tenido un cuaderno de seguimiento de manera diaria y todo aquello, que es complejo para nosotros. Siempre eso se ha tornado en un dolor de cabeza para nosotros. Pero si nosotros tenemos conocimiento al documento mismo que nos están planteando desde la resolución ministerial, nosotros tendríamos que reducirnos y observar que en el mismo artículo 72 ya nos plantean, ya cierran esa parte, donde dice, el cuaderno pedagógico, trabajos prácticos y evaluaciones y la libreta escolar son los documentos que respaldan la promoción o retención de la estudiante. O sea, no nos tendrían que pedir ningún otro documento aparte de nuestro cuaderno y la libreta. ¿Por qué? Porque eso ya lo está señalando y lo han plasmado en esta resolución ministerial 01 de esta gestión. Entonces, únicamente nosotros tendríamos que conocer que este reglamento de evaluación nos tiene que permitir orientar nuestra forma de evaluar, pero conforme a la normativa que tenemos y en concordancia con los lineamientos curriculares que tenemos en esta gestión. Entonces, aquí, colegas, esta parte, por ejemplo, de la evaluación siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros porque de pronto nos piden a un inicio ciertos elementos y en la parte conclusiva, dependiendo del momento, qué sé yo, de la coyuntura, nos piden muchos más documentos. Entonces, aquí la necesidad de que nosotros nos remitamos a estos documentos. Porque como les señalaba,
nos han planteado una actualización y la actualización netamente tiene que remitirse al trabajo y al sustento en estos documentos. O sea, estos son los documentos base que tendríamos para esta gestión. Y entonces, a partir de ese trabajo, hemos planificado, hemos desarrollado nuestro proceso educativo, entonces no tendríamos que tener ningún tipo de cambio, digamos, posterior en la parte conclusiva o final de la gestión educativa. Entonces, con esto me permito concluir estos tres elementos, por ejemplo, que han sido base, por ejemplo, de la actualización. Han sido modificaciones o elementos que han incorporado en los documentos normativos en esta gestión. Entonces, yo sé que ahorita, por ejemplo, al conversar y al hablar de estos detalles han surgido muchas dudas. Entonces, las dudas las vamos a absorber en la medida que estos sean de discernimiento a partir de la lectura de estos documentos. Ahora sí son más que todo atribución, digamos, desde el Ministerio de Educación. Esperemos que nos den también la respuesta en su momento. Muchas gracias, colegas, a todas y a todos. Voy a empezar a leer las preguntas que me han ido plasmando en el chat. Ya, aquí, a ver. Ya. $42 preguntas. A ver, vamos a... No, son más que todo saludos. A ver. Ya. He tratado en este caso de que no sea precisamente el ejemplo, digamos, con solo primaria o solo secundaria. Por eso he tratado y de pronto hubiese sido más interesante que ustedes vean, digamos, el ejemplo de plan anual trimestralizado, el plan de desarrollo curricular de secundaria, sea de primaria. En los ejemplos, yo les voy a pasar todos estos ejemplos que tenemos en este caso. Entonces, ahí ustedes van a poder observar que no solamente son ejemplos de primaria, ya aquí lo que les voy a compartir van a ser desde el PCP, plan anual trimestralizado en secundaria, tres planes anuales trimestralizados de secundaria, PDCs igual de secundaria, de primaria, PDCs también de secundaria. Entonces, ahí van a poder observar también la lógica que tiene, es decir, eso es lo que hemos venido desarrollando, es decir, que estos documentos no se separan, eso en nuestra práctica siempre ha sido de este modo, o sea, no se separan de la lógica inicial que tenemos desde el PCP, el Plan Anual Trimestralizado, y la materialización más específica en el Plan de Desarrollo Curricular. Entonces, en el ejemplo me decía, mira, tengo una inquietud. La estructura del PAD se asemeja con la estructura pedagógica educativa de la República del Perú. Casi no cambia en nada. Sí, esta, por ejemplo, puede ser una duda, todo puede ser que se asemeje, pero como les decía, estos lineamientos precisamente no han sido, digamos, construidos por el equipo organizador, sino es una estructura que deviene ya del Ministerio de Educación. Entonces, también transmitiré, yo creo, en su momento, haremos también nuestra representación para que nos señale, digamos, esta situación, ¿ya? Pero, como les decía, todo lo que les hemos compartido no es solamente, no es únicamente, digamos, un bosquejo que nosotros hayamos construido, sino es un documento que deviene de los lineamientos y de los documentos actualizados en esta gestión. ¿Ya? Voy a observar si existe otra pregunta. Muchas gracias a todas y a todos. Saludos hay de distintas regiones. Aquí veo Potosí, La Paz, Beni, Cochabamba.
Hola. Ya hay colegas también que están un tanto inquietos por el hecho de que de pronto no se ha escuchado muy bien en su región. Esto seguramente les van a compartir ya en Hola. diferido. Hola. Ya aquí, muy importante, dice, recordar el PCP para potencialidad, para potenciar, dice, o ver las problemáticas de cada contexto, ¿sí? Eso sí, estamos de acuerdo. Aquí sí había uno que puede ser un criterio respecto a que se parece Licenciado. al Licenciado. documento. Deme un minutito, ¿ya? Termino de dar la revisión de esta parte de los mensajes. Muy bien. Adelante, colega, adelante, colega. ¿De dónde nos habla? ¿Quién tenemos la oportunidad de escuchar? Buenas noches, licenciado. Ha sido un placer escuchar toda su exposición, pero yo tengo una duda. Adelante, adelante. En los perfiles de salida, por ejemplo, en el perfil de salida por trimestre, uno decía su persona, pero yo lo veo, ¿no? Los estudiantes no solo son de un ritmo de aprendizaje, todos son diferentes, ¿no? Entonces, me parece que cuando nosotros, digamos, hacemos nuestro, ¿cómo es? Para los estudiantes que necesitan apoyo, implementamos Adaptaciones. nuestra estrategia, adaptaciones curriculares. Entonces, para eso tendré que plantearme también, yo pienso, ¿no? Otra, ¿cómo se llama esto? Otras adaptaciones, mejor dicho, eh, ¿qué es esto? Mm, Ya. ay, Colega, ya, en este caso, de otro perfil de salida tendré que plantearme, o cómo hago, porque yo tengo que llegar o sea, me trazo el objetivo, tengo que llegar yo al perfil de salida que me planteo, ¿no es cierto? sí. Para esto, a ver, le voy a compartir esa parte. Es concreta esa intervención, por ejemplo. La colega, por ejemplo, es lo que nos está sucediendo y nos sucede. Por ejemplo, digamos en educación primaria comunitaria vocacional, yo tengo estudiantes de segundo año. De pronto estoy trabajando, lo que decía la colega Carmen o Cecilia, si no me equivoco, hablaba del hecho de que yo voy a planificar, pero de pronto hay otros estudiantes que no van a llegar a cubrir esa o no van a llegar a alcanzar ese perfil de salida. En este caso sería reconocer las diversas expresiones espirituales y religiosas practicadas en el contexto en el que vive. Voy a tener que hacer una adaptación curricular, dice. Claro, lo va a hacer la adaptación curricular y tranquilamente lo puedes resolver en ese mismo plan de desarrollo curricular. El perfil de salida no lo va a modificar, colega, no lo vamos a modificar. Como les decía, el perfil de salida de pronto es muy complejo, yo sé, les entiendo esa parte. Han observado y han dicho, no, es muy amplio, no lo van a alcanzar. Entonces aquí, por ejemplo, miren, encuentro, reconoce las diversas expresiones espirituales y religiosas practicadas en el contexto en que vives. De pronto el niño únicamente va a identificar algunas expresiones espirituales o algunas expresiones religiosas que se tienen. Una, dos, de pronto va a ser. Pero ese proceso ya se está dando, colega. O sea, nosotros en el momento en que hemos planificado, en que hemos planteado nuestras orientaciones metodológicas, ya hemos plasmado ese horizonte. Entonces, a partir de eso, sabemos que nuestro estudiante no va a alcanzar aquello. Quizás María lo va a lograr regularmente. Quizás Rolando lo va a hacer una tercera parte. Y finalmente algunos lo van a alcanzar. Entonces, esa no tiene que ser precisamente una preocupación, digamos, netamente separada del momento en que nosotros estamos planificando. Podemos colocar en torno a nuestras orientaciones metodológicas, después de todos estos momentos, estas actividades en el momento de la práctica, una acción, digamos, que nos permita dar atención a este estudiante. Digamos, a mí me pasó en alguna oportunidad, tenía el estudiante Joel, por ejemplo, que él tenía problemas o sea, no podía ver. Entonces, ¿qué podía hacer yo con él? Si con él
quisiera hacer únicamente observación, digamos, identificar o señalar, tenía que hacer acciones que sean más de tipo oral, que pueda dar la representación gráfica, por ejemplo, del escenario, el lugar, el tiempo, tenía que hacer más dramatizado, pero focalizando que Joel escuche más y pueda comprender todo aquello que yo le estaba compartiendo en ese momento. Entonces, mi adaptación, para un ejemplo, yo la realizaba de este modo, ¿ya? La adaptación la realizaba en 2 puntos, ahí después del momento de la práctica, ¿ya? La adaptación, y la planteaba ahí. Digamos, para este caso era podía colocar narración de hechos de manera vivencial, podía ser, con sonidos del contexto. Digamos, un ejemplo nada más te dan, no es precisamente esto, pero aquí yo estaba colocando la adaptación, aquello extra que yo voy a desarrollar, pero eso en atención al estudiante o a los estudiantes que tenía. Por ejemplo, en comunicación y lenguajes, para el caso de que tuviera que hay niños que no pueden, no tienen una lectura todavía fluida, entonces tengo que hacer adaptaciones que me permitan desarrollar microhabilidades en los estudiantes que permitan fortalecer esa lectura fluida. Porque sé que en el proceso voy a tener dificultad con estos estudiantes que no tienen lectura fluida. Entonces, el perfil de salida, colegas, no lo vamos a modificar. Así en extenso como está, va a estar siendo plasmado, pero nosotros identificaremos que el estudiante solo, digamos, va a reconocer o va a identificar, es verdad, expresiones o una expresión espiritual. Solamente eso alcanza el niño, el estudiante. Entonces, aquí no me conflictúo, no digo, no, si no es totalmente, o sea, si el perfil de salida no se lo ha conseguido como señala al pie de la letra, entonces quiere decir que está, diría, a ver, muy abruptamente, digamos que está reprobado. No, sino que ese proceso se da de manera gradual y es paulatino en la medida en que el estudiante ha ido avanzando. ¿Ya, colega Cecilia? En ese detalle nosotros desarrollamos nuestra adaptación curricular. En este caso hemos dado un ejemplo así bien sencillo, pero vamos desarrollando aquello que necesitamos focalizarnos en atención a ciertos estudiantes. Licenciado, muchísimas gracias. Me ha aclarado porque tenía bastante duda en este aspecto. Gracias, Ya, licenciado. muy bien, colega, un gusto. A ver, voy revisando, dice, y podría compartir. Ya, sí, les vamos a compartir, les he dicho, ya los documentos. Tal vez algunos colegas, yo sé que en muchos lugares la señal viene, va y tenemos un conflicto. Les vamos a compartir estos materiales, como les decía, el equipo organizador, entonces ahí estamos adelante. Espero que esto haya absorbido bastante las dudas que ustedes han tenido. No sé si hay alguna duda más que alguien desee o tiene más bien en este momento para aclarar con un ejemplo así en concreto. Porque con el ejemplo siempre aprendemos o recordamos que tenemos más, ¿no? Muy bien, hay más saludos. Entonces, si no hubiera ningún otro detalle más, daría lugar al equipo organizador para que pueda culminar. Muy bien, habiendo abarcado todos los contenidos, pues quedamos muy agradecidos, ¿no? Con el licenciado Rolando Flores por tan excelente exposición, explicación, los ejemplos. Todo esto, por supuesto, va a aportar bastante, ¿no? Al trabajo de los estimados colegas, maestras y maestros